Hola, buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario en el que estén viendo este video. Me presento, mi nombre es Carlos Damián Guerrero González, soy estudiante de cuarto semestre en la carrera de Ingeniería Aeronáutica y en este video hablaré sobre la deformación unitaria para la materia de Mecánica de Materiales. En este video hablaré acerca de la deformación unitaria. ¿Qué es? La deformación unitaria se define como el cambio de longitud por unidad de longitud debido a una carga normal sobre un material. Se puede relacionar directamente con el esfuerzo generado sobre el material al dividir la carga que genera la deformación entre el área transversal del material. Y bueno, ¿qué queremos decir acerca con lo que acabamos de decir? Prácticamente estamos mencionando que estamos cambiando la forma de la figura, haciéndola que ya sea que se alargue o se encoja. En este caso, sus dimensiones cambian dependiendo del tipo de estiramiento que le estamos haciendo o aplicando a esta figura. Puede llegar incluso a que este mismo esfuerzo llegue a romper o dañar lo que es la pieza que estamos estirando. Y bueno, para representar principalmente qué es la deformación unitaria, esta se refleja o se representa en los ejercicios o libros como la letra griega sigma, que es una letra que se le denomina para el esfuerzo en general o en este caso para este tema principal. Y principalmente este tema va muy relacionado con lo que es el esfuerzo normal o axial, que es el esfuerzo interno resultante de las tensiones perpendiculares a la sección transversal de un prisma mecánico. Los esfuerzos normales pueden ser de tensión o compresión. Un esfuerzo de compresión es aquel que tiende a aplastar el material del miembro de carga y al cortar el miembro en sí. Un esfuerzo de tensión es aquel que tiende a estirar el miembro y romper el material. Como les estaba explicando, o sea, prácticamente puede variar ya sea si es hacia dentro de la pieza o hacia afuera, dependiendo de cómo sea el esfuerzo que se le aplique. Y si relacionamos prácticamente lo que es este esfuerzo y deformación, puede decirse que el esfuerzo es la causa y la deformación es el efecto. Y en muchas aplicaciones sujetas a cargas dinámicas intervienen esfuerzos de tensión o de compresión. Los esfuerzos cortantes se encuentran en el procesamiento de materiales, en técnicas como extrusión de polímeros, también los encuentras en aplicaciones estructurales. Prácticamente esto lo vemos día a día en todo tipo de material que nosotros vayamos a manejar directamente en nuestra área o directamente en el taller mecánico o en algún lugar donde se manejen materiales. Y bueno, una vez explicado todo esto, para saber los valores de una deformación unitaria o un esfuerzo, tendremos que verificarlo directamente con una gráfica, llamada gráfica de elasticidad o módulo de Young. En esta nos habla que hay una curva resultante de los valores del esfuerzo y la correspondencia de la deformación unitaria. Es en el espécimen calculado a partir de los datos de un ensayo de tensión o de compresión. Aún en un momento, por aquí les pondré la gráfica en la cual va a explicarse paso por paso a continuación qué dice cada parte de la gráfica. Como punto A, hablaremos sobre el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad de un material es la relación entre el esfuerzo al que está sometido el material y su deformación unitaria. ¿Qué quiere decir? Representa la rigidez del material ante una carga impuesta sobre él mismo. Prácticamente habla o dice que al momento de nosotros generar un esfuerzo o una deformación, es hasta el punto en el cual llega un objeto antes de la deformación y empieza a cambiar de forma. Ahí es prácticamente el punto máximo que soporta de esfuerzo un material. Para lo que es el punto B, habla sobre el límite de elasticidad o elástico. Es la tensión máxima de un material elástico que puede soportar sin sufrir deformaciones permanentes. Si se aplica sobre un material fuerzas superiores a su límite elástico, no recupera su forma original cuando se deja de aplicar fuerza sobre él. Práctica aquí como tal, hablando con el mismo ejemplo, si nosotros empezamos a estirar el objeto, si nosotros sobrepasamos el límite de esfuerzo que tiene ese material, empieza a deformarse y empieza a generar un alargamiento. Si ese alargamiento al momento de soltar la pieza o dejar de generar ese esfuerzo se queda en esa forma, entonces superó ese límite elástico y pasa a la siguiente parte de lo que sería este diagrama. Bueno, también ahora para el punto C,
tenemos lo que es el límite de fluencia. Define la tensión a partir de la cual no se produce deformación plástica de un material bajo carga de tracción. El material se deforma, pero tras retirar la tensión de tracción, vuelve a su forma original. Al superar el límite de fluencia superior, empieza la deformación plástica, que quiere decir que es permanente. En el ensayo de tracción, la probeta se extiende de forma irreversible, que a partir del límite de fluencia y de la resistencia a la tracción, se puede calcular la relación del límite de fluencia. Se divide en estas dos cargas. La relación de límites de fluencia es una medida de endurecimiento por deformación hasta la resistencia de tracción. Con ella, la relación de límites de fluencia indica el margen de tensión de tracción existente para una construcción hasta que se produce la falla del material. Aquí se puede decir que es en el punto máximo donde el material empieza en un proceso plástico, donde la deformación empieza a generarse de tal forma que el material ya no puede regresar a su forma original, se queda en la segunda parte, que es el estiramiento con la deformación ya aplicada. Ahora, para el punto D, tenemos lo que es el esfuerzo máximo. Es la máxima cantidad de esfuerzo que el material puede soportar. A partir de esta magnitud, la probeta empieza a deformarse aún ante la aplicación de cargas menores. Corresponde a la máxima ordenada en la gráfica esfuerzo-deformación unitaria. El esfuerzo máximo debe ser la aplicación de ciertas fuerzas, la mayor antes del punto de romperse o reformarse. Se mide por varios vectores, por ejemplo, tonelada por pulgada cuadrada. En algunas prensas debe poder repetirse bajo todas las mismas condiciones y material. Igual, ahora, el mínimo soportado debe ser lo menor que haya, pero para que se pueda observar que está sirviendo el material. Prácticamente en este punto, el material llega a su punto máximo de resistencia al momento de generarle esa tensión. Si nosotros generamos más tensión, el objeto llega a romperse, que es en el punto siguiente que voy a explicar ahorita. Si, por ejemplo, ponemos lo que es el material, al momento de que llega a su punto máximo, es hasta donde aguanta todo el esfuerzo máximo que se le genera, y hasta ahí llega. Hay varios materiales que llegan a soportar más que otros, pero ya es dependiendo la composición que tenga directamente la pieza y también la forma y el tamaño, porque mientras más grande sea lo que es el tamaño de esta pieza, más resistente y más esfuerzo va a generar lo que es la máquina que se le está aplicando esta fuerza. Ya por último, para la parte E, tenemos lo que es la tensión de rotura. Se denomina tensión de rotura la máxima tensión que un material puede soportar bajo la tensión antes de su sección transversal se contraiga de manera significativa, que quiere decir antes de que se rompa la pieza y ya no tenga reparación alguna. La tensión de rotura se obtiene por lo general realizando un ensayo de tracción y registrando la tensión en función de la deformación o alargamiento. El punto más elevado de la curva de tensión-deformación es la tensión de rotura. Prácticamente todo lo que explicamos anteriormente habla de todo el procedimiento que lleva una pieza hasta el momento de romperse para saber qué tan resistente es al momento de utilizarla en alguna estructura. También hay ciertos materiales que llegan a recibir más tensión que otros y son más resistentes a ese tipo de esfuerzo. Para también saber la resistencia de este material, no necesariamente tenemos que hacer un solo ensayo, tienen que hacerse varios ensayos para llegar a un punto máximo o saber qué tan resistente es esa pieza en diferentes pruebas. Ahorita, por ejemplo, con un ejemplo que tengo aquí con un muñeco, si yo lo estiro, se le genera esa tensión. Si yo lo estiro más, puedo llegar a romperlo. Por ejemplo, hasta aquí es donde llega el máximo estiramiento de este muñeco. Si yo lo suelto, regresa a su forma máxima ya que es plástico. Pero si yo le aplico este mismo esfuerzo a un metal o a un plástico, su regeneración o su deformación es diferente. También, si yo llegase a llegar a romperlo, se le pueden generar diferentes formas o lo que son marcas para saber qué tan resistente es ese material al momento del esfuerzo. También existen otro tipo de formas o ensayos en el cual puede recibirse lo que es ya sea de un forma axial o de forma cortante lo que son estos esfuerzos sobre el material.
Bueno, y también para poder calcular lo que es este módulo de Young, para saber lo que es el esfuerzo unitario o la deformación de cada material, tenemos la fórmula, que es la tensión uniaxial o fuerza uniaxial por superficie de la unidad medida en pascales sobre la deformación proporcional, que esto quiere decir el cambio de longitud dividido por la longitud original. Nos ayuda a saber en qué punto o hasta qué punto podemos nosotros llegar a medir cada proceso o paso de la deformación del material. Y bueno, esto sería toda la explicación acerca de la deformación unitaria y cómo se relaciona con el módulo de Young. Hasta aquí llega mi explicación, que tengan un excelente día y hasta luego.